el aire, pero ¿ustedes en esa temperatura? ¿Viste? Sí, siempre yo Hace acá calor cuido. acá adentro. No, pero nosotros ahorramos como Muy debe bien, ser. hay que ahorrar la energía, el agua también, ¿eh? Así que venimos bravos, ¿no? ¿Cuánto llevamos ya? Gracias GM Autos por acompañarnos Muchísimas gracias. en este segmento. Un abrazo a todos los chicos. Que venimos, no sé, ¿hay que llamarlo ola de calor o no? Porque ya... En realidad, sí, es una ola de calor que estamos teniendo prolongada, aunque este verano ha sido distinto a otros veranos en este sentido. Hemos tenido, por ejemplo, un febrero que fue frío, incluso con heladas, que alternó algunos días de calor, pero más de fresco. Y tenemos ahora un marzo que cuando comienzan las clases pasa lo mismo, ¿no? De una intensa ola de calor. Pero claro, lo que se está viviendo ahora es que es continuado, ¿no? No es un día o dos calor y afloja un poco, sino que ya viene de 2 semanas continuada y pinta para seguir toda esta semana. Claro, queremos estar ahí con los chicos metiéndonos en las fuentes. Ojalá. Hablando de chicos, hoy le traje sobre una mirada. A ver, es un juego de palabras porque lo hemos titulado Cuando el verano era más largo y más corto. Siempre decimos, vio que los adultos decimos, qué largo este verano, no se termina más, aquel que le gusta el verano, que se vaya, bueno, y el calor y esto, y el calor siempre fue el mismo, el verano siempre fue el mismo. Claro. Está bien, hay un cambio climático que se va extendiendo, y como que ya desaparecen, parece, las primaveras o los otoños, digamos, ¿no? Las estaciones intermedias, pero siempre fue largo igual. Pero también depende de la mirada, de los ojos que lo miran a este verano o que lo observan. Si es un adulto, es de una forma. Ahora de un niño es otra. Y yo traje una semblanza que escribí algo yo, algo también de personas que han escrito sobre esto, de lo que es el verano, pero desde una mirada y una lectura de un niño. ¿Usted se Bien. acuerda de los veranos cuando era niño? Sí, claro que sí. Yo mis veranos los pasé siempre, afortunadamente, Sí. en el campo. Mi infancia, siempre lo dije acá públicamente, en parte Colonia Viñó, en parte Colonia Bossi y parte en la localidad de Porteña. Y la verdad que no sé si el calor lo vivíamos de otra manera porque sí, muchos árboles, sí. disfrutábamos de eso y nosotros no tenía en Colonia Bossi sí pelo pincho con mis abuelos, pero en otros lugares no. ¿Sabe dónde nos bañábamos? En el bebedero nosotros. Sí, claro que sí. Yo también iba al campo de mi abuelo 3 meses y era el bebedero. Y mi abuela me decía, ¿tenés calor? Sí, bueno, ahí está el bebedero. Dale. Y bueno, vos compartías con las vacas, le dabas una caricia a las vacas mientras te bañabas también en el bebedero, que era, por cierto, un alto así de barro abajo. Pero Claro, bueno, al margen. patinoso, pero igual nos Al metíamos. margen. Pero era tan hermoso era. Y ese verano uno no lo sentía. Y eran maravillosos los veranos para ustedes. Sí, niños. hermosos, Bueno, bellísimos. y dijo una palabra, pelo pincho. Bueno, yo les voy a hacer acordar seguramente a aquellos que ya tienen unos años, ¿no? A los chicos de ahora. Observamos el otro día, el sábado, observamos unos chicos en bicicleta, 2 de la tarde, al rayo del sol, corriendo y jugando. Digo, qué ganas. Digo, claro, pero nosotros hacíamos lo mismo cuando éramos niños. Entonces, realmente en verano no hay curiosidades. A ver, vamos a arrancar esto. ¿En verano hay actos y fechas patrias? No. No hay. Bien. Entonces, que quedaron para mayo, para junio y para julio, hasta los próceres, fíjese, murieron en invierno, no murieron en verano. Mirá. Por eso no hay, o en primavera, para no alterar la fecha justamente. Promovido a 4º grado, decía la libreta de calificaciones blanca era, o celeste en aquella época, Sí. en el borde inferior derecho, tenía la firma de la maestra y un espacio para que firmaran nuestros padres. Obviamente que muchos chicos hacían daños también a veces. Esas libretas la escondían porque tenían malas notas, Apá. pero después era peor, ¿no es cierto?, el remedio que la enfermedad. Ese era el momento exacto cuando comenzaba el verano. Siglos después aprendimos que había un 21 de diciembre, que decían que era el día que comenzaba la calurosa estación de verano. Algunas familias armaban la pelo pincho, como dice usted, Sí. ya lo hacían en diciembre. Claro. En diciembre. Otras la pedían de regalo para Navidad, porque todos los que no teníamos pelo pincho y veíamos al vecino, el amigo que tenía un poder adquisitivo un poquito mayor y tenía el pelo pincho, todos íbamos ahí, anhelábamos esa pelo pincho. A nosotros no nos dejaban armarla hasta después de las fiestas, ¿se acuerda? No, parecía que era tabú, no había que armarla hasta después de la fiesta, porque teníamos, generalmente, a mí me pasó un patio muy chiquito, muy pequeño, y que, bueno, por supuesto,
había 2 fiestas en el año que tenían que venir los parientes y si era chiquito no entrábamos todos cuando éramos muchos, ¿no? La mesa en el patio, era así. Y un solo ventilador. No, bueno, ni hablemos. La sociedad se dividía en 2 grupos en aquella época. Los que deseaban la pileta y los que la tenían. Algunos pelopinchos, otra de material que ya era topetitud total, como le decían, que bueno, no era de lona, y también estaban los que tenían el carné para ir a la pileta del club. Aquellos que tenían el carné, seguramente se acordarán, para la pileta del club era como que exhibían, en este caso, el premio mayor. En mi infancia, solo uno de los clubes del pueblo, estoy hablando de mí, como seguramente habrá pasado acá, tenían pileta. Así que sacar el carné era una patente de ser un crack. Ya vos eras un crack si tenías el carné. No todos iban, por lo que era un privilegio. Las chicas más lindas iban toda la temporada a la pileta, A la pile. desde los primeros días de enero, y se armaban picnics y juntadas en aquella época. Los más valientes se tiraban del trampolín, eso eran los miolans del futuro, y otros cruzaban la pileta sin respirar para mostrar sus habilidades bajo el agua. ¿Se acuerda de eso o no? Bueno, también venía la época más linda, la de los helados. Claro, Ir a qué tomar un poco que helado, tomé helado yo. pero era Dios todo un mío. acontecimiento. Sí, claro. Tomar helado en verano era muy lindo porque además de no ir al colegio, tenían el privilegio de ser la estación con Navidad, con Reyes y los carnavales. Y uno lo esperaba tan ansiosamente para ir a jugar. Justamente todos estaban incluidos y uno iba a jugar en esa temporada. Y era la temporada de los helados, porque en aquellos años solo se comían en verano los helados. Ahora todo el año lo comemos. Es verdad, únicamente en el verano. Solamente en verano. Sí. Y es una desgracia porque ibas con el cucurucho, salías afuera, te retaban, se te derretía todo, te ensuciaban las manos, te decía, te puse la camisa limpia, nueva, estás ensuciando. Bueno, te retaban, pero el helado era hermoso. Y bueno, obviamente que en los pueblos generalmente había una o 2 heladerías. No más. No más. Que bueno, podía ser aquí, no sé, llámese Polo, llámese de otra, y tenían 3 o 4 gustos. No ¿sí? más. Chocolate, vainilla, frutilla, y bueno, puede ser limón o mandarina. Los clásicos, sí, clásicos. sí, era lo único que encontrábamos. Bueno, y un año llegó lo más lindo, lo más rico. Llegó el helado de pistacho. ¿Para qué era? Bueno, obviamente era todo un acontecimiento, era de color verde, extraño, uno no se animaba a comer eso. Y bueno, obviamente, ¿qué hacías? Si tenías un hermano, se lo hacías comprar al hermano que era más chico y que lo pruebe. Después, bueno, probabas vos, generalmente. Eso es lo que podía pasar, ¿no? Bueno, y hasta que llegó un día también el helado Frigor, que ya era otra cosa. El Frigor parecía que uno degustaba un helado, no sé, llámese de mariscos o comer ahora sushi, porque estaba el Conogol. Uno quería ese Conogol, que era un helado muy especial, que era bañado en chocolate y que tenía sabores extraños, porque no existían en esa época. Y eso cambió la historia para nosotros, cambió realmente la historia. Y además, bueno, de comer helado en enero casi no íbamos al cine, pero sacábamos, ¿qué hacíamos? Sacábamos los sillones afuera, algunas familias directamente cenaban con la mesa en la vereda de aquella época, donde podía estar fresco, ¿no? Pues no había fresco en ningún lado, había solamente un ventilador. Claro, como decíamos. Que se prendía solamente para ir a dormir y todos nos amontonábamos en un mismo lugar, hasta dormíamos en el suelo con un colchón. Sí, era así. Y era tan divertido como dormir a la luz de las estrellas. Claro, nos mandaban muchas veces al aire libre, al patio a dormir. Claro, y era dormir en las estrellas y sin temor a los bichos, a los insectos, a que pueda pasar una lechuza, a tener, en este caso, la oscuridad, salvo la luz de la luna y las estrellas. Era otra época, pero nosotros la vivíamos realmente muy bien. Y después de Navidad, o especialmente el 1 de enero, muchos organizaban para ir ¿a dónde? De vacaciones al río. Ya eso era otra cosa. Y llevaban, bueno, las reposeras, sacaban también la heladerita, que ahora serían las conservadoras, claro. Llevaban también los colchones, llevaban de todo. Media casa se cargaba en los autos antiguos y se llevaban para lo que era, por supuesto, tener unas vacaciones que ya era también
No para todos, era un privilegio de algunos, pero ir al río era como una odisea de ir directamente a la luna en aquella época. Y vivíamos de esa manera. Y cargábamos todo y salíamos. El tío se encargaba de hacer el asado, tu mamá también te retaba porque te caías en el río, te pelabas todas las piernas con las piedras. No ves que venís del campo, te decía sonso, no te caigas ahí porque no ves que hacen mal. No te tires de la piedra que te vas a romper la cabeza. Era todo lo que uno vivía, pero bueno, de esa manera. Ir a Miramar, por ejemplo, significaba también llegar al mar. Uno veía el mar porque veía el agua salada. Y veía esos, como decía el Popo, ya ves, ¿no? Los monstruos, todos llenos de barro. Y era una curiosidad total, porque esas personas iban a hacer barroterapia. Pero para nosotros era realmente ver algo del otro mundo. Colorados volvíamos nosotros. Y estábamos tan cerca. Todos flechados volvíamos. Conocer lo que era tomar una gaseosa, y obviamente existían algunas gaseosas, pero la más conocida de esa época, y cuando vos podías acceder, era tomarse una buena Priti, que generalmente estaba caliente, no estaba muy fría, pero no porque importa. las heladeras, y no existían los freezer tampoco, pero la Priti era tan rica como cualquier otra. Y bueno, por supuesto, ahí iba pasando el tiempo. Y llegaban los días de pileta, donde arrancaba el año nuevo, íbamos a la pileta o a la escuela de verano, los que podían, nos obligaban a adelantar temprano también, porque la escuela de verano arrancaba a las 9, y vos tenías que estar con los ojos pegados, ya tirándote al agua, porque allí te esperaba el profesor y te hacía nadar como 4 o 5 piletas, pero era tan divertido que la pasábamos bárbaro. Pero lo más lindo era el picnic de media mañana cuando comíamos el sándwich y seguíamos en la pileta. Mientras tanto, tu padre trabajaba, tu madre descansaba un poco de vos y definitivamente pasaba así, en este caso, el verano. Televisión, 1 hora al día, y con mucha suerte, Poco. a las 5 de la tarde, para ver los dibujitos animados, encerrado con 40 grados de calor, te chorreaba la transpiración, pero miraba los dibujitos 1 hora al día. 1 hora al día. 1 hora al día. Sí. Y ese verano se iba acotando de a poquito, o tenías el privilegio de tener también la revista Anteojito o Villiquen para poder leer, que era realmente la de juegos, la de muñecos, la de cosas curiosas que te mantenían distraído. Pero ¿cuándo terminaba el verano? Como ahora, también. En marzo. En marzo terminaba el verano, porque conocíamos que el 21 de marzo era la estación que terminaba el verano, pero Sí. para los niños terminaba antes. Cuando Por eso era volvían más al corto. cole. El verano terminaba en el preciso instante que tu mamá te decía, tenemos que ir a ver la compra del cuaderno, tenemos que ir a la librería, Qué bajón. hay que comprar el cuaderno. ¿Y quién cree que el verano termina el 21 de marzo? ¿Quiénes? La pregunta. Solamente los adultos, porque los niños culmina cuando lo mandaban a desarmar la pelo pincho, a ponerle talco, cuando aparecía en tu casa el guardapolvo, o en aquella época el portafolio, o Sí. tenías que forrar la carpeta o el cuaderno con el papel araña. ¿Se acuerdan del papel araña? Sí. Bueno, ahí terminaba. El verano era más corto en días, aunque más largo en aventuras. Mira vos, claro que sí que en aventura. Es difícil, no se rompían esos los forros para las No, esa carpetas había y que- cuaderno. Eterno, eso sí que te duraba todo el año. ¿Cuaderno tapadura? ¿Qué era eso? De suerte, para decir otra cosa, el cuaderno Gloria era ese que se doblaba toda la tapa y era ese el que había. Pero Rivadavia no, te duraba Claro, siempre. y tenías que forrarlo con el papel araña para que te dure todo el año. Ahí terminaba, cuando tu mamá te decía, hay que preparar el guardapolvo, buscar la cartera, porque era cartera o portafolio en esa época, y comenzaba, por supuesto, ya a terminarse el verano para un niño que no era el 21 de diciembre, sino que era mucho antes. Así es. Bueno, Hernán, qué lindo. Hablando de las temperaturas, que no pasa, la ola de calor, pero bueno, yendo atrás en el tiempo, recordando los veranos de las infancias. Por eso era más largo, porque siempre empezó el 21 de diciembre y terminó el 21 de marzo, pero para los niños era más corto porque las clases empezaban antes. Muy bien, Hernán. Nos ¿Se vemos el acordó de muchas miércoles. cosas? Sí, el bebedero. Me quedo con el bebedero. Me fui al Espero. bebedero como pileta. No, es un lujo tener